Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos de regreso en el podcast de la UPI, episodio número 3 sobre TT. El día de hoy tenemos otra vez a nuestros invitados, a la doctora Griselda y al doctor Mares y a mi compañera Kelly. ¿Listos para arrancar con la siguiente parte? Bienvenidos, doctores. Gracias por la invitación, doctores. Como ya hemos recordado en los episodios pasados que estuvimos hablando acerca de TT, los trámites que son necesarios, situaciones específicas, algunas especiales, algunos consejos, ¿no? TT en general, de qué consiste, cómo. Pero el día de hoy vamos a tomar un tema que a mí en lo personal es más interesante, que es cómo se evalúa realmente, porque son dos partes. Entonces, ¿cómo es que está dividida la forma en que evalúan las materias? O sea, sabiendo que hay 3 parciales, ¿no? Siendo como materias. Claro, tenemos que tener en cuenta que las materias de trabajo terminal están a cargo de un profesor. Y ese profesor da seguimiento a lo largo de la asignatura. Sin embargo, como también tiene un modo híbrido, como ya habíamos comentado, de la titulación, la evaluación en general se hace dividida en presentación oral y presentación escrita. Entonces, y también tenemos que distinguir TT1 de TT2. Cuando uno hace su protocolo, establece una calendarización, un cronograma sobre las actividades que vas a realizar, aunque en general el programa de la materia de TT1 dice que hay que terminar hasta el diseño detallado. ¿Qué quiere decir diseño detallado? Tornillos, diagramas de flujo, planos, es decir, todo el plan listo para que entre todos empecemos a ejecutar. Entonces, de esa parte nosotros tenemos que entregar una reporte técnico de todo el proceso de diseño, objetivos, justificación, etcétera, y se entrega primero de manera escrita al jurado previo a realizar la evaluación. Y además, ya durante la evaluación se hace la defensa oral. Entonces, la evaluación de TT, tanto TT1 como TT2, deberán de realizarse con base en estos dos elementos importantes, la parte escrita y la parte oral. Okay. Ahora, en ese sentido, lo que se busca es que haya un consenso en la calificación entre las 3 figuras principales que aparecen en el jurado, que sería el secretario del jurado, que es el profesor con el que cursas TT, el presidente del jurado, que sería el profesor que te asigna el departamento que está a cargo del doctor Castañeda como evaluador del trabajo, y los asesores. Y dijimos que los asesores pueden ser 1, 2 o hasta 3. Entonces se busca que haya un consenso, es decir, que sea colegiada la calificación. Tú me dices qué desempeño tuvo, platicamos, cómo está el trabajo escrito, cómo realizó su defensa oral, cómo contestó a las preguntas, etcétera, el equipo, y se discute y entonces se llega a una calificación. En el peor de los escenarios, ese es el mejor de los escenarios, en el peor de los escenarios los profesores no llegan a un consenso, digamos, tan fácilmente, tan suave, vamos a decirlo, amigable. O simplemente no hay consenso. Ajá, o así, por ejemplo, tú tienes una opinión y yo tengo otra y nuestras opiniones son muy distintas, y entonces ahí generalmente lo que se hace pues es que vamos a lo que marca el programa de estudios, que establece ya ciertos porcentajes, tanto porcentaje de evaluación para el presidente, tanto para asesores, tanto para secretario, y en general el porcentaje más alto va hacia el secretario, porque es aquella persona con la que tú cursaste la materia durante todo el semestre. Y entonces se dice en general pues que es una parte, digamos, un tanto más neutral entre la opinión que tuvieran los asesores respecto a la opinión que tuviera el presidente. Entonces, como verás, pues son escenarios distintos. Aunque habrá que recalcar que al día de hoy en la UPI, como todos somos muy profesionales, no hemos llegado a una de esas circunstancias. Siempre los profes discuten abiertamente, amigablemente, y llegamos a conclusiones, ¿no? Unificadas. Entonces, eso es una situación a la que no se ha llegado todavía aquí en la escuela, ¿no? Afortunadamente, sí, exacto. Sí, es algo muy importante que recalcar, ¿no? Que hasta el momento, pues todas las evaluaciones que se han realizado han sido para poder establecer una calificación de manera colegiada. Perfecto. Gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar como que de los proyectos más interesantes que han tenido. Así como alguno que digan, no, pues este fue uno de los top
proyectos que... Sí, superestrella. Ahí. Ok. Bueno, es que hay muchas cosas y muy diferentes, ¿no? Yo dijera de los proyectos en los que he estado involucrado, ya sea como asesor, como revisor, como profesor, incluso de TT, uno de los que más recuerdo siempre es como, digo, ay, sí, no es de aquí de la UPI. Ahorita aventamos alguno de la UPI. Va. Pero si me dices cuál es el que me acuerdo más, que me pareció a mí muy interesante por cómo se desarrolló y cómo se implementó, fue el desarrollo de un radiotelescopio, ¿vale? Lo hicieron unos compañeros de ustedes de UPITA, ya de hace algunas buenas generaciones. Lo desarrollaron para un investigador del INAOE, ¿no? Del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ahí en Puebla, para ayudarlos a hacer sus mediciones, y pues quedó muy bien, ¿no? Como funcionó tremendo, lo fuimos a ver allá a Puebla, ¿no? Estaba montado ahí en la azotea de donde tenía su oficina el investigador, vimos todas las mediciones. O sea, quedó tan bien hecho que después el investigador les pagó a los chavos para que le hicieran otros 2, ¿no? Entonces es algo que sí, como de los que yo he visto o he estado trabajando como funcional completamente, que digas, o sea, funcionó como tenía que funcionar porque estuvo ahí operando, y creo que al día de hoy lo siguen utilizando, ¿no? Sí, No. Y uno de los chicos que participó en ese proyecto, el investigador, bueno, después estudió su maestría con él, y de hecho se fue a Calgary también a trabajar. No, y en Gales, estaba en un observatorio ahí en Gales, o sea, él acabó en la astrofísica. Y el otro trabaja en Ford, ¿no? Que tampoco está mal. Sí. Pero digo, es uno de esos que yo digo, a veces estuvo bien, ¿no? Porque se logró, sí. y estuvo operando y estuvo así como full, ¿no? Como, no sé, digo, es el ideal que buscamos, como que se implemente y realmente tenga utilidad, porque sí resolviste el problema. Sí, claro. ¿Y usted, doctor Gisela? ¿Alguno? Sí, usted. Híjole, es que en mecatrónica hay tantas variantes que tenemos un tema de el mejor como diseño de producto, el mejor como una aplicación de la ciencia para el desarrollo tecnológico, el mejor respecto a qué bonita metodología, qué bien lo escribieron. O sea, hay muchas variantes, ¿no? Entonces yo diría que he visto de todo, en un sentido de hay unos muy bien redactados, hay otros que tienen unas ideas extraordinarias, y al final les gana la flojera, y entonces se promete, como ese meme, ¿no? En donde hay un caballo así bien precioso, y luego poco a poco, y no, ya la colita ya no se vaya, ¿no? Exacto, sí. Como trabajo en equipo. Sí. Bueno, pero el chiste es compartir uno, ¿no? Que sea significativo, ¿no? Pues sí. Que le haya gustado a usted, que le haya impactado. Personalmente. O sea, no importa que le haya gustado a usted, así que diga, yo lo vi, me enamoré, lo hicieron bien, quedó chido, sí le di like. Así. Uno, no importa. Así. Lo voy a pensar y ahorita lo retomamos. ¿Y de la UPI? De la UPI, bueno, en la UPI proyectos, pues sí, ha habido proyectos buenos. Ahorita que esté pensando, por ejemplo, uno que recuerde mucho así que hemos llegado a implementación. Lo que yo he visto mucho en UPI ahorita es que muchos proyectos están orientados a proyectos de investigación de los profes. Entonces, obviamente, pues sí llegas a un grado de implementación donde ves que pues, el profe sí lo está usando de repente, ¿no? O para sus estudiantes de posgrado o algo así. Pero, híjole, no sé, de aplicación como con alguien externo o algo así, todavía no me ha tocado ver uno, tal vez. Suena raro, pero uno de los primeros que hicieron aquí en la UPI era una máquina para limpiar plumas de pollo. Limpiar plumas de pollo. Porque los pollos, o sea, no, las plumas. Las plumas, ya. O sea, matas a los pollos, los desplumas y las plumas las lavaban para reutilizar la pluma, porque la pluma tiene muchas aplicaciones, el reuso de la pluma, pero hay que limpiarla de la sangre, de la tierra, de todo. Sí. Y entonces ellos lo hicieron porque la familia de uno de los chavos se dedica a vender pollo. Y entonces dice él, pues eso se puede reutilizar, pero no lo podemos reutilizar porque no lo estamos limpiando, etcétera. Entonces hicieron una máquina
para limpiar las plumas de pollo. Digo, a mí es algo que personalmente no sabía que se hacía, a lo mejor el proceso como de que hay que limpiar plumas de pollo, y cuando ves y el desarrollo y todo, pues no es un problema tan trivial, ¿no? Como, o sea, lavar las plumas de pollo, pero sí tiene como un grado de complejidad interesante, ¿no? Ese, por ejemplo, podría decir que ahorita me acuerdo de ese proyecto. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que comentamos en los episodios pasados, que es ver un problema y cómo darle una solución desde el punto de vista mecatrónico. Correcto. Independientemente, pues digo, limpiar plumas de pollo, que no diría, ¿no? Una solución mecatrónica está perfecto. O hacer un radiotelescopio, ¿no? Casualmente. Y que si ves son cosas que dices, wow. Sí, ¿Qué tiene que ver una con la otra? Pues el enfoque de diseño mecatrónico, ¿no? Y eso es perfecto. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tengo? Porque me tiene aquí la expectativa. Okay. Bueno, es que, por ejemplo, ese ejemplo que mencionó el doctor Mares es muy bonito, pero es un ejemplo de una máquina, ¿no? Y ven que ya habíamos comentado de episodios anteriores que las máquinas no son precisamente lo mío, en un sentido de la perspectiva del diseño de producto. Okay. Yo voy a mencionar uno que hicieron un espejo inteligente, mágico, tecnológico, no sé cómo catalogarlo, pero era un producto futurista, en un sentido que tú te paras frente a tu espejo y entonces el espejo te dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Te da una frase de acuerdo a tu personalidad, a tus características. Exacto, porque también buscaba un tema de la parte psicológica, ¿sabes? Hay un índice o un punto muy importante que nosotros como personas más viejas que ustedes, mayores, observamos. Exagerada la maestra. No, mira, por ejemplo, yo llego al salón y entonces hay un mensajito abajo en el pizarrón que dice, me quiero morir, ¿no? Y entonces, exacto, uno se preocupa, ¿no? Chicos, ¿quién puso eso en el pizarrón? Si alguien necesita hablar, pues estamos disponibles, etc. Y entonces él se acerca el chico y me dice, maestra, la verdad es que yo lo puse, ya que se acabó de hablar, yo lo puse, pero pues son bromas. Y entonces todo el mundo comparte en el Facebook ese tipo exacto. Entonces ya es un tema más de una cultura en este ámbito. Y entonces un ámbito más joven como el de ustedes. Y entonces estos chicos estaban preocupados por eso. Entonces, bueno, yo te voy a dar una frase motivadora, pero además te digo cómo está el clima hoy y además tengo tu agenda y te digo, hoy vas a hacer esto y esto y esto y te recomiendo algunos outfits. Que si la lluvia, que si el frío, que si no es lo mismo estar en Pachuca que en San Martín Clasiaca en la UPI, ¿no? Por el tema de que de pronto los climas son distintos. Y entonces también tenía ese tema como de, hoy te ves bien, pues tu look está increíble, cuestiones de ese estilo que hay una parte de diseño de producto muy importante y una parte como muy futurista de agregar esas características y además muy modular, pero en un sentido de complejidad. Yo diría que la parte de sistemas fue bastante interesante en el desarrollo, o sea, hablando de la parte científica tecnológica, pero después del otro lado como el impacto social, porque si ciertamente ya no podemos salir de las redes sociales, pero qué tal que yo tengo ese sistema que entonces no me está comparando todo el tiempo con los demás en la parte de las redes sociales, sino que me dice que tengas un buen día, hoy te ves increíble, etcétera, ¿no? Entonces ese proyecto se trabajó también mucho el aspecto psicosocial de la persona, el objetivo, porque finalmente el público objetivo son personas como ustedes, y entonces me gustó mucho, ¿no? El punto social. Exacto. Y es que es lo padre que yo veo, o sea, en lo que nos han platicado, que realmente puedes elegir cualquier tema, pero el chiste es buscar el enfoque, ¿no? De cómo nosotros como ingenieros atacamos ese problema. A mí me resulta interesante, por ejemplo, obviamente no podemos comparar los proyectos de un radiotelescopio con el espejo, porque son dos aplicaciones distintas, pero al final de cuentas la ejecución y que se lleva a cabo, considero yo que es lo importante, ¿no? O sea, para tener el título ya, pero trascender más allá de eso siento que es algo especial, ¿no? Como ingenieros. Claro, y ¿sabes qué? Hay un punto importante que yo rescataría de todos esos proyectos que hemos dicho. Hay un interés especial de las personas que lo desarrollan, porque, por ejemplo, el proyecto de la máquina de las plumas, ellos tenían un interés, porque es a lo que se dedica mi familia, yo lo tengo aquí, quiero hacer algo con eso.
Por ejemplo, el del espejo, las personas que desarrollaron el proyecto tenían un interés muy importante en la parte psicosocial de su propio ser. El del radiotelescopio, a los chicos les encantaba esta parte de la astrofísica. Entonces... Sí, de hecho, uno de ellos se fue de movilidad exclusivamente a tomar materias de astrofísica, aunque no las pudo revalidar. Sí, yo sé que no me las van a revalidar, pero yo las quiero tomar porque... Eso me gusta. Sí fui. Hay algo que podría mencionar, porque por ejemplo, sé que el que mencioné del espejo es de la UPI. Podría mencionar otro que me impactó mucho de UPITA, que era un TT de un cuarto para tratar autismo. Okay. Porque el chico que hizo el TT fue diagnosticado con autismo cuando era pequeño. Entonces tenía un cierto grado de autismo, entonces él dice, bueno, pero a mí me impactó mucho en mi vida porque yo no tenía como mis terapias, mis tratamientos, etc. Y entonces cuando yo llego a este punto de mi vida, digo, ¿yo qué puedo aportar? Y entonces él sabía un montón del tema. Sí. Y dijo, bueno, yo voy a hacer un cuarto interactivo para ofrecer algo. Y entonces ese proyecto se trabajó con Teletón. Muy bonito, a mí me encantó. Y bueno, digo, me impacta, pero tal vez a mí personalmente me gustan más los proyectos que tienen un impacto más social. Y es que eso es, rescatamos esa constante, que es, si yo como ingeniero me apasiona lo que estoy haciendo, inherentemente el proyecto va a salir bien. O sea, porque es algo que te gusta. Y creo que es un buen tip, ¿no? Que le podemos dar a las personas que quieren hacer un TT, que hagan algo que realmente les gusta. O sea, no agarren un proyecto... Digo, no es malo agarrar un proyecto de alguien, claro. Pero digo, que digas, ¿qué hago? No sé, pues eso que ya está ahí, ya me van a decir y me van a comprar todo y ya no hay, ¿no? Entonces, digo, a veces se acaba sufriendo más, sí. Y esos tipos de proyectos suele haber, no que no acaben, pero como que no les falta algo, ¿no? Y no pones un extra y dices, haces lo suficiente para que funcione y al final ya lo odiaste y a lo que sigue, sufrir, ¿no? La materia, ajá, el tiempo. Entonces, pues yo creo que... Año y medio. Año y medio. Sí, yo creo que o más. O tal vez más. La conclusión general es que, al menos veo nuestra experiencia que tenemos nosotros y que lo hemos platicado, es, pues escoge o tú propon algo, ¿no? Algo que te interese, ¿no? Que te apasione, como bien dice Isaac, y creo que normalmente acaba mejor eso, ¿no? No que los otros no acaben, pero creo que acaban mejor los otros. Con un buen sabor de boca. Exactamente. Y hablando sobre los proyectos que no son tan... como que no se lograron, ¿ustedes tienen alguna anécdota de algún fail de proyectos? Vamos a decir por qué, pero no qué proyectos en específico, porque... Sí, no. Bueno, sí podríamos. Sí, claro, porque no queremos quemar personas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo diría, ¿cuándo no funciona? Tengo un equipo con el que no puedo tomar decisiones, con el que no me entiendo, y entonces el equipo se fractura, ¿no? A mí me tocó uno terrible, en donde el equipo se fractura, y entonces hablamos con ellos, era un equipo de 3 chicos, y uno de los chicos dice, sí, yo estoy de acuerdo, yo renuncio, yo dejo el TT como está, acababa en TT1, empezaba en TT2. Todo lo que yo he invertido y todo lo que he hecho, se lo cedo, y entonces pues le dije, ¿sabes qué? Pues entonces redáctalo, fírmalo, porque evidentemente también hay recursos intelectuales, hay temas de material, dinero que ya se había comprado, entonces tú redáctalo, fírmalo, y entonces ponle ahí que estás de acuerdo, ¿sale? Todo transcurrió normal. Dividimos objetivos, él empezó a trabajar en una cosa, las otras 2 personas siguieron trabajando, terminaron, y el día del examen estamos así sentados como ahorita con el jurado, están presentando las personas, las 2 personas que habían continuado, y entonces de pronto ya se va a hacer la deliberación, salen de la sala y en eso irrumpe la mamá del chico que había renunciado, así, aventando todo, entró. Y entonces empezó a reclamar muy fuerte, pero, o sea, como a los golpes, ¿no? Y ahí, pues yo era la única mujer en el jurado,
Y entonces dijo, pues con esta sí puedo, no creo. Los otros profes pues estaban grandes y altos y así, dijo, Bueno, no, pues sí. entonces, sí, no, o sea, ¿y sabes cuál fue el tema? Que el chico nunca le informó a su mamá que ya había renunciado y le seguía pidiendo dinero. Y entonces la señora le dio dinero, y entonces pues ella se sentía muy molesta, pero ella no lo sabía, ¿no? Entonces ya tuvimos que aclarar ahí todo y tuvimos que hablar a la seguridad y no, o sea, fue todo un tema, ¿no? Eso sí es un fallo. Demasiado alto. ¿Sí, profe? No, pues no como tanto fallos así tan gacho, pero digo, sí proyectos que no acabaron, me tocó algunos que no acabaron y se fueron y empezaron otro proyecto nuevo, o me tocó uno que fui su asesor, hicieron TT1, todo parecía que iba bien, después en TT2 se desaparecieron y regresaron como año y medio después. Oiga, profe, ¿se acuerda que era mi asesor? Ya queremos acabar. Ahora sí. No, y pues igual hubo unas broncas administrativas, sí. Entonces, pero digo, como tal, pues sí, más son circunstancias, más que los proyectos no sean buenos o falte capacidad de los alumnos. Y también hay un tema de ponerse bien de acuerdo, porque por ejemplo, cuando empezamos TP2, los gastos, ¿no? Que sí es importante establecer con claridad en qué se gasta el dinero, cómo se va a gastar, y que esas decisiones sean de todos. Katie sabe, de todo el mundo. Bastantes gastos. Ahorren. ¿Eso no se contempla desde TT1? O sea, tu análisis financiero. Sí, por supuesto. No, desde metodología se tiene que contemplar. Desde que estás haciendo el protocolo. Bueno, sí, claro. Sí, oye, te vas a gastar tanto y entonces, por ejemplo, ya hemos visto muchos equipos aquí en la UPI bastante prevenidos de que empiezan metodología y entonces empiezan con un negocio alterno de alguna venta de algún producto, etcétera, para ir juntando dinero para que en TT2 esté todo listo para cubrir los gastos, ¿no? Okay. Otro tipo, por ejemplo, de Epic Fail, que tenemos una persona en el equipo que no trabaja, no aporta, pero es bien divertido. Pero es mi pareja. Es bonito, ¿no? Pero qué bonito. Ajá, sí, exacto. Algo que me puede pasar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que de pronto llegamos a un punto en la evaluación en la que es muy notorio que hay una persona que no está aportando, que no contesta preguntas, que no tiene conocimiento al respecto, y otras personas que sí. Entonces, aunque el mismo equipo diga, no, sí, pero estamos juntos y estamos trabajando, pues evidentemente como profesores, pues tú no puedes permitir que una situación así avance, sobre todo porque implica que al final puedes inscribir este proceso para titulación, y entonces moralmente no es correcto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el trabajo tiene que ser bastante balanceado en el equipo, y que si ustedes empiezan a identificar esos elementos, pues puedan hablar abiertamente sobre lo que está sucediendo. Perfecto. Y ahora que lo mencionaba, por ejemplo, hace rato el doctor Márez, y con todo lo que hemos hablado hasta ahorita, veo que hay como ciertas cosas administrativas, ¿no? que se requieren. Hace rato lo mencionaba el profe Márez, ¿no? Por ejemplo, lo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué requisitos administrativos, por ejemplo, podríamos empezar a decir de que hay para cursar al menos TT1? Digo, fuera de lo normal, porque hay que inscribir su materia y que no tengan dictámenes y esas cosas, y que no haya traslapes y todo eso, que tengan un protocolo aprobado. Para que puedan optar por su titulación curricular, tienen que entrar con un protocolo aprobado. Eso sería lo único. Al margen de todo lo que ya conocen ustedes para reinscribirse, ¿no? Y para poder inscribir una materia, solamente es eso, ¿vale? Como... Y el 756 en metodología de la investigación. Bueno. O bueno, se puede pasarse con 6 metodologías, o sea, ya no opto por una. Exactamente, ya no opto por titulación. Y aún así se necesita el protocolo aprobado. Y aún así necesito mi protocolo. Pues sí. O sea, la idea es desde metodología ya tírale toda la carne al asador. Sí. O sea, ya. Sí. Es que mira, después dicen, lo voy a hacer en tesis. Sí, seguro. Año después. ¿No? Es que este proyecto, pues ya no pude, entonces el proyecto después lo acabamos en tesis. Eso empezamos a perder mucha gente, ¿no? Y parte de la intención es, pues que salgan titulados, ¿no? Ya se fletaron aquí 12 semestres, pues por lo menos que salgan con título y cédula para que les sea útil allá afuera, ¿no? En los empleos, ¿no? Ok. Y por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si mi equipo, hago mi equipo desde metodología, pero no están todos inscritos? O sea, en TT1, TT2, digamos, hay complicaciones. ¿Qué complicaciones habría? Digamos que somos
5 personas, ¿no? Perenganito, fulanito y los demás. Entonces uno de ellos se atrasa. Perenganito se atrasa. Pero todo mi equipo, todos los demás ya avanzaron, pero él estaba desde metodología de la investigación y metieron el protocolo y se los aprobaron. Pero él, por una causa del destino así, personal, ya no pudo continuar. Ahí, ¿qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Pues yo digo que... Lo sacan. Digo, pues yo diría lo saco, ¿no? Pero bueno, eso sería yo. Es difícil administrativamente porque, digo, ahorita traemos varios equipos así, que uno está inscrito, el otro no, uno sí, uno a lo mejor. A lo mejor. ¿Qué haces? Pues es que complica todo el proceso de evaluación. Porque ¿a quién evalúo? ¿Solo al que está inscrito o a todo el equipo? Sí. Porque todo el equipo va a trabajar, ¿no? Entonces, ¿y cuándo le pongo la calificación al otro? Y en saberes, profe. Y entonces, ¿qué requisitos necesitan para poder presentar saberes, no? Uh-huh. Y es algo muy complicado. Si yo pudiera emitir unas recomendaciones, inscríbanse juntos. Y que todos estén en TT1 al mismo tiempo y que todos estén en TT2 al mismo tiempo. Porque realmente puede haber muchos problemas. Ahorita tenemos un caso de un equipo que ya presentaron TT2, pero de repente, ¿saben qué? Que una persona sacó 6 en metodología y la otra sí sacó 8. Y entonces, pues yo sí me voy a titular, pero tú no puedes. Y además es otra persona todavía de una materia, la que sacó 6 en metodología todavía de una materia, ¿no? Entonces, y la otra persona dice, oye, pues yo sí ya me quiero titular porque yo ya acabé, ¿no? Y entonces dice, pues yo voy a hacer mi registro de opción de titulación curricular. Sorry por ti, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer el otro compañero? Porque a lo mejor le van a decir, pues te podemos dar soluciones, ¿no? Pero ¿qué solución le pueden dar? Otra forma de titulación. Que hagas pues, otra forma de titulación, ¿no? Pues, ¿qué hago? Y entonces, digo, por eso lo mejor es que ustedes cuando busquen equipo, pues uno, sea alguien que conozcan, que sepan su estatus académico y que tengan compromiso desde el 8º o desde que se van a juntar en 7º en adelante a que vamos juntos y lo vamos a sacar, ¿no? Entonces, hablando sobre lo del protocolo y la forma de cómo se puede hacer la titulación, ¿nos pueden mencionar en qué consiste el protocolo en sí? El protocolo consiste en plantear de una manera asertiva la idea del proyecto que vas a realizar. Y es como una especie de resumen ejecutivo de quiénes son los involucrados, cuáles son los objetivos que tiene, cómo se justifica que con este proyecto tú vas a enfocar el trabajo a la mecatrónica, qué impacto pudiera tener. Y el impacto no me refiero a que es que ya todo el mundo ha hecho en alguna ocasión un robot X. Sí, pero a lo mejor lo aplico a una situación diferente, a una problemática distinta, y entonces tengo una aportación. Como dijimos hace rato, no necesariamente la aportación tiene que ser voy a revolucionar el mundo de la mecatrónica, sino puede ser una aportación, por ejemplo, en el punto social. Entonces, en ese sentido voy a acomodar la idea para mostrar, no te voy a decir cómo lo voy a resolver, porque eso lo voy a hacer en TT1, sino qué quiero resolver y a grandes rasgos de qué se trata mi idea. Pues es como decían, como tener el plan para ya armarlo, o sea, como la idea del plan para armarlo en TT1, ¿no? Exacto, como una preplaneación. Pues, digo, en realidad, pues yo diría que sí es la planeación, ¿no? Porque hay que entregar incluso un cronograma de actividades, ¿no? No hay que perder de vista, obviamente, que la planeación, al ser la primera etapa del proceso de diseño en ingeniería, pues también es dinámica, ¿no? Y es susceptible a ser modificable, ¿no? A hacer ajustes. Pero, pues digo, en esencia, yo les digo a mis alumnos de proyecto integrador, que ahorita estoy empezando yo a dar proyecto integrador, el protocolo es la planeación del proyecto, ¿no? Es en vías de cómo lo vemos en metodología de diseño, ¿no? Y hablando sobre eso de si queremos hacer algún cambio, ¿quién es quien nos guía en esa parte? Porque ¿nos debería guiar el profesor o debería guiarnos el asesor? Ok, yo diría que el protocolo se hace a lo largo de todo un semestre.
Entonces, que hubiera un cambio en los objetivos, el alcance del protocolo, pues no debería de ocurrir. O sea, para empezar, porque, digo, si tú ya invertiste todo el semestre en hacerlo, lo tienes que hacer con seriedad, con crítica, cuánto tiempo tengo, cuánto dinero tengo, etc. Pero ya pasó, necesito cambiar algo, ¿no? No sé, de pronto tuve una situación súper extraordinaria, yo tenía dinero para hacer el proyecto de cierta manera y ya no lo tengo, ¿no? Es una de las situaciones más comunes. De hecho, yo diría que es como la más común, más que los pleitos. Se hace igual, como decía el doctor Mares, un consenso, estudiantes, asesores, el profesor de TT, generalmente lo media también el jefe de departamento, y se llega a un acuerdo sobre cómo modificar los alcances del trabajo respecto a lo que sea que implique, ¿no? Pero, digamos, es difícil que suceda una modificación en otro sentido, como por ejemplo, es que yo dije que iba a hacer una balanza de 2 puntos, y entonces pues siempre nada más voy a hacer una balanza de 1 punto porque está muy difícil hacer una de 2. Eso no vale. Pues eso no vale, porque por eso fue todo ese proceso de un semestre, y por eso hubo revisores, y creo que vamos a ese tema de los revisores, por eso hubo revisores que te dijeron, ¿sabes qué? Esta idea tal vez hay que acotarla, tal vez hay que ver, no sé si... Sí, claro, porque además hablábamos de la evaluación. Entonces, ¿cómo evaluamos? Pues evaluamos que alcanzaste los objetivos, ¿no? Y que llegaste a los alcances que tú habías planteado en el protocolo. Esa es nuestra manera de evaluar, principalmente como profesores, ¿no? O sea, porque no es decir un sirve o no sirve, ¿no? Sí. Porque tú me puedes entregar algo que está funcionando, me entregas un micrófono, pero me habías prometido un teléfono, entonces, ¿no? Por eso los objetivos se pueden modificar, sí, en algún momento, pero lleva igual de nuevo ese proceso, y es algo que difícilmente vamos a tocar. ¿Por qué? Porque pues con eso vamos a evaluarlos, ¿no? O sea, tú prometiste llegar aquí, pues vamos a ver si llegaste, cómo llegaste, ¿no? Hasta dónde llegas de lo que tú planteaste. Y por ejemplo, eso es en la parte de diseño, de concepto, ¿no? Pero digamos que una parte técnica, un ejemplo, se me ocurre decir, yo dije, voy a proponer un FPGA para mi proyecto, pero después me di cuenta que no era necesario, está muy sobrado un FPGA. Y bueno, opto por un microcontrolador. Es que el problema ahí es que usted no le puso atención a su profe de metodología de diseño, ni en introducción a la mecatrónica, ni en proyecto integrador. Ay. Porque en la planeación uno no propone los dispositivos. Era lo que decíamos, que en el protocolo tú no propones cómo lo vas a resolver, sino qué vas a resolver. ¿Cuál es la idea? La idea, el concepto, ¿no? El concepto. A lo mejor tu proyecto es hacer una arquitectura de microprocesador en un FPGA. Bueno, ahí sí ya está implícito el FPGA, pero tu proyecto es hacer la arquitectura del procesador, ¿no? Ok. Entonces eso sería como un relief para los estudiantes que estén en metodología, de decir, solamente quiero atacar esta idea, pero no me estoy comprometiendo qué y cómo. Ahorita, pero o sea, sí lo tienes que hacer. O sí. No, bueno, si me estoy comprometiendo a algo, yo voy a hacer una máquina para limpiar plumas de pollo. ¿Qué tengo que hacer? Pues limpiar las plumas. Claro, pero no estoy diciendo cómo. Pero no estoy diciendo que voy a usar esto y aquello y no. Entonces, eso es el proceso de diseño. Un mecanismo de 4 barras o un biela manivela corredera que tenga un motor de 12 volts, claro que no. Porque ahí me estoy poniendo la soga al cuello, porque si ese mecanismo no es el mejor para resolver, una vez que empecé TT y que empecé a calcular y que empecé a ver y que empecé a seleccionar, ¿qué hago? Entonces es una pésima idea del protocolo poner especificaciones. Porque las especificaciones es una parte del proceso de diseño. Peor aún que especificaciones, poner componentes. Si yo soy revisor de tu protocolo y tú me dices, voy a usar esto, yo lo voy a rechazar porque lo voy a decir, señor, usted se está brincando como 6 pasos del proceso de diseño, ¿no? Y que justamente va en ese aire de esto es mecatrónica y el proceso de diseño es muy importante. Porque el proceso de diseño es la parte que me permite integrar el conocimiento, que me permite poner los diferentes puntos de vista en un solo elemento, que aunque sean puntos de vista más sencillos en cuanto a mecánica, electrónica, sistemas, estoy creando un elemento que en conjunto resuelve algo más complejo. Perfecto. Bueno, y por ejemplo, algo que tocaba el profesor Mares hace rato era, yo tengo duda, los tiempos de entrega y revisión, o sea, ¿quién los hace? Ok.
El calendario de entregas, tiempos de revisión, lo pone el Departamento de Formación Profesional Específica. ¿Hay algún post donde podemos ir a ver las fechas de que en esta fecha se abre tanto, en esta fecha tal cosa? Por ejemplo, el profe de metodología les tiene que compartir ese calendario. El calendario sale al principio del semestre. Perfecto. Lo emite el departamento. Y en el caso de TT, que yo por ejemplo tengo TT1 y todavía hay algunas personas que están inscritas en TT1 y no tienen protocolo aprobado, como eso que decíamos de arreglar todo este tema de los resquicios de la pandemia, se combate, ¿no? Entonces ahí ustedes se tienen que acercar de una manera muy incisiva ahí con los profesores para tener clara esa información, porque esos son procesos administrativos. Bien. Bueno, pues con esto creo que concluimos la parte de este tema, de estos episodios, y simplemente para culminar esta hermosa plática que hemos tenido a lo largo de estos días. Interesante, que seguramente nos va a servir a muchos o a otros también. ¿Algún comentario que quieran agregar respecto a todo lo que hemos platicado o tal vez nos haya tocado o que ustedes consideren importante? un mensaje para nuestros compañeros. Ajá. Chicos, hagan su protocolo a tiempo. Eso, ¿no? ¿Algún otro? Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, recomendaciones generales que yo daría, obviamente lo dijimos ya en los episodios anteriores, tomar con seriedad metodología de la investigación, el desarrollo del protocolo, el proceso de selección del proyecto. Mi recomendación personal, algo que les guste mucho, que de verdad les genere a ustedes una curiosidad profunda en su ser de cómo resolverlo. Eso va a hacer que el proyecto sea más fácil, más llevadero y que obtengan seguro una mejor calificación. Que hagan una buena selección de sus compañeros de trabajo, porque al final es como un pequeño noviazgo de año y medio que van a llevar con ellos. Y va a haber altibajos, ¿no? Y entonces estén seguros que con esas personas puedan hablar derecho y arreglar los conflictos rápido para que no crezcan y no llegar a esas tristes instancias de separarnos y esas cosas, ¿no? Entonces yo diría de manera general eso, y que tomen el compromiso y que lo hagan con gusto, ¿no? Porque finalmente, yo digo, decidieron estudiar ingeniería. Y me podría decir alguien, es que yo no quería eso, pero ya llegaron a 10º semestre, a 11º, algo quieren y algo les gusta de la ingeniería. Y entonces, ¿qué cosa mejor para un ingeniero que diseñar algo propio y echarlo a andar, ¿no? Es como para eso somos ingenieros, ¿no? Entonces, pues disfruten el proceso. Eso es lo que yo podría decirles. ¿Usted, doctor? Pues yo diría como el forecasting, ¿no? Ok. Toma con seriedad todo el proceso. Elige buenos compañeros, otra vez. O sea, y desde un punto de vista psicosocial, yo diría que, bueno, a mí me interesa ese tema. Es muy importante que estés preparado, que estés preparada para lidiar con la frustración, para que las cosas no necesariamente salen como tú quieres. Y son elementos que tienen que ver con muchos factores que no necesariamente están en la capacidad, pero tengo que tener ya ese tema puesto en mi cabeza, que necesito ponerle empeño y necesito tiempo. Y entonces yo les recomendaría que para TT2 no olviden o procuren que ya no haya materias inscritas más que TT2, que no tenga otras 3 materias que atender porque me voy a volver chamo, ¿no? Sí. ¡Wow! Yo diría, háganlo solos. No tengan ya, o sea, realmente tienen mucho tiempo. Corten esa parte. No, Te vamos a dar un abrazo, no, eso. te juro que ya no te extraño, ¿no? Ahora dilo sin llorar. Mentira. Entonces, no, pues muchas gracias a los doctores que nos apoyan al día de hoy, equipo de producción, por haber estado aquí en este podcast, estos episodios. Estoy seguro que va a ser un legado muy importante que estaremos dejando a la comunidad, no tanto de la UPI, sino pues creo que a muchos estudiantes de ingeniería mecatrónica a lo largo del Politécnico. Digo, si es que no se mueve el plan de estudios y cambian algunas cosas, ¿no? Pero de momento No sirve esto.
Y pues nada, muchas gracias a Katie por haber... No, gracias a ti por estar aquí. Es un gusto, un placer. Y pues nada, Katie, por favor, despídenos. Bueno, pues nada, decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios si les gustó este tipo de contenido. Si tienen más dudas también comenten. Ya sé, comenten si conocen a las personas que mencionaron de los proyectos que les gustaban. En este episodio. Interesante. Menciónenlos. Mencionen sus proyectos igual. Puede ser una buena idea. Y pues síganos en nuestras redes. Estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, Spotify, SoundCloud, todas las redes sociales, el podcast de la UPI. TikTok. No lo olviden. No vean mi video, por favor. Jaja. O sí véanla. Y ya es todo. Es más, compártanlo. No, es que me da vergüenza. Es más, comenten. Ya, pronto más material. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por verlo. Y eso es todo. Hasta luego. Adiós.